Como dije, el título de la conferencia es Cuando la realidad supera la imaginación, la pandemia. De este tema ya hemos dado 3 conferencias recientes. La primera fue, no en este foro, pero en foros disponibles, prevención. La primera fue prevención de las enfermedades contagiosas de acuerdo a la Torah y la ciencia, en especial coronavirus. La conferencia tiene número 836, está disponible audio y video en tornetmedia.com. La segunda conferencia que dimos sobre este tema fue la pandemia premesiánica, también coronavirus, está con el número 837. Y la tercera fue el desplome de Edom, Italia, en la época premesiánica, también con el número 838. ¿Por qué lo menciono? Porque necesariamente el tema que hoy nos ocupa, el tema de la pandemia del coronavirus, es tan vasto, tan extenso, que va a haber algunos puntos que tan solo los voy a insinuar y no los voy a poder desarrollar. Y esos puntos están quizás, no todos, pero quizás ampliamente relacionados y sí, explicados en las 3 conferencias previas que están a su disposición, Besat Hashem, previa inscripción gratuita en el website que dije. Entrando al tema propiamente, aclaro que al final puede haber preguntas, pero no durante la conferencia para poder no interrumpir el flujo de ideas principales. Y al final creo que les pusieron en el chat las instrucciones de cómo hacer preguntas con la mano electrónica. Eso nos ayuda mucho. Ok. Alguien me ha dicho, y eso ya es entrando al tema propiamente, cuando uno habla de esta situación que estamos viviendo, prácticamente ya son 6 meses, varía de un país a otro, los 6 meses que empezó esta pandemia en todo el mundo. Entonces algunos me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que es peor que una pesadilla, peor que cualquier pesadilla. Y al respecto podemos decir, ¿verdad, Hashem? Lo siguiente. Cuando la realidad rebasa la imaginación, está basado el título en que cuando estamos en estado de vigilia, quizá hay 2 posibilidades, estar dormidos, soñando, y luego no podemos tener pesadillas que nunca tengamos. Las pesadillas son tan reales que nos cuesta trabajo a medio sueño saber que no es la realidad. Pero en todo caso, en estado de vigilia, a veces la imaginación la deja a uno volar. Entonces yo me empecé a preguntar en los últimos meses, a raíz que estábamos viendo que la situación se agravaba sobre esta pandemia, me empecé a plantear la pregunta, bueno, ¿sabes qué? En sueños sería una pesadilla. La pandemia es peor que una pesadilla. Por otro lado, si uno estuviera despierto, entonces despierto uno tendría la imaginación. Si dejáramos volar la imaginación, como aquellas personas, nunca fui afecto a la literatura de ciencia ficción. Sin embargo, si una persona se pusiera a pensar, ¿cuál sería el peor escenario sanitario, el peor escenario de una pandemia en el mundo que nos podría, que nunca ocurrir? Entonces uno podría decir, bueno, que sea así, que sea así, que sea así, cada uno de esos serían agravantes. Entonces yo creo que en realidad la realidad de esta pandemia rebasa o supera la imaginación. Y como cuando yo me imaginé o planeé dar esta conferencia con este título, dije, tal vez estoy siendo un poco exagerado, tal vez estoy diciendo o que tengo poca imaginación, 2 posibilidades, o que tengo poca imaginación, o que la realidad realmente es peor que la imaginación, pero si la realidad es peor que la imaginación, habría que demostrarlo. Entonces, pienso que es un momento oportuno. A 6 meses del inicio de la pandemia, es momento de reflexión. Y entonces, por lo extenso del tema, opté, ustedes saben, tengo la costumbre de siempre presentar transparencias, o casi siempre, cosa que estoy haciendo ahora. Pero cada punto que voy diciendo lo voy fundamentando en transparencias, que cada una a su vez tiene hasta abajo de color azul la referencia bibliográfica, ya sea de la Torá o, según el caso,
de fuentes seculares, científicas, lo que corresponda. Hoy por hoy me planteé la disyuntiva. Si me voy a dedicar hoy a presentar cada transparencia, cada afirmación que haga, la voy a fundamentar con su respectiva información o documentación, pienso que no me daría tiempo ni en 2, 3 horas de hacerlo. Entonces opté por algo que no acostumbro, en contra de mi costumbre, por una presentación simplificada, sin la documentación misma que tengo, Baruch Hashem, lista. De hecho, parte de ella ya fue presentada en las 3 conferencias recién mencionadas que hemos dado sobre el COVID y que está en este website que dijimos. Pero aparte, si ustedes fueran observadores en algún descuido que se vea mi presentación completa, van a ver que esta presentación que preparé son 350 transparencias. Pero no se asusten. Creo que voy a presentar 10 o 20, porque decidí resumir las 350 transparencias en las 10 o 20 que voy a presentar con un resumen donde omito en cada caso la fundamentación de cada punto. Sin embargo, yo no soy iluso. Si algún punto que presente les parece cuestionable, siéntanse en la libertad de solicitar la fuente bibliográfica vía email a isaac.tovnet.com. Y Belén de él, siempre me tardo un poquito en contestar los emails, más de lo que me gustaría, pero con la ayuda de Hashem trato de contestarlos, y entonces yo trataría de fundamentar. Quiero pedirle, no me gusta hacer interrupciones técnicas, pero cierren por favor el chat, porque me están llegando continuamente mensajes que me están bloqueando la transparencia. Yo al hablar estoy viendo mi imagen, y aunque ustedes no vean, me están brincando, no sé qué, una persona que dice que le dé control remoto a mi pantalla, ese tipo, seguramente son hackers, por favor bloqueen, que de tal forma que esos hackers, yo por supuesto lo estoy declinando, porque, para que no me interrumpan, perdón la interrupción, pero si desde el principio empiezo con esa dificultad, es un poco difícil concentrar. Puede minimizar su chat para que no le moleste. No sé ni cómo se haga, pero bloqueen. Al final, los últimos, cuando yo acabe la conferencia, abren el chat. Ahorita, por favor, no sé cómo se minimiza. No sé. Pero son ventanas emergentes. Entonces, aunque esté minimizado, creo que me van a seguir molestando. Si pueden ayudarme, les agradezco. Regreso. Entonces, opté por una forma breve, simplificada de esta conferencia. Las referencias estarán disponibles a su solicitud de puntos específicos que les parezcan cuestionables. Pienso que la realidad rebasó hay un micrófono, ahí está que prendido y me está también otra vez haciendo ruido de fondo. Qué pena que los interrumpo, pero era muy necesario. Disculpen, por favor. Entramos al tema propiamente. Pienso que la realidad rebasó a la imaginación por los siguientes puntos. Antes de explicar, tengo que reconocer que yo mismo, a la hora de resumir mi conferencia, me sorprendí. Llegué sin ninguna dificultad, pero sí con sorpresa, a 38 argumentos por qué pienso que la realidad de esta pandemia rebasó la imaginación. Y entonces vamos a ir diciendo, con la estructura que dijimos, esos 38 puntos. El primero es el más sencillo. El número de personas contagiadas, el número de muertos y el número de países afectados. Ustedes saben, hay un website muy útil, siempre este sitio tiene aquí su fuente bibliográfica, donde se actualiza en forma continua. Y entonces hace un par de meses, aquí dice abajo la fecha, el 3 de marzo, yo entré, y para aquel entonces había 90, siguen pidiéndome y me están brincando esas pantallas, hagan algo para que no me interrumpan, me bloquea mi pantalla, no puedo seguir hablando. No sé quién está pidiendo que le dé control de mi pantalla, obviamente no se lo doy, pero cada vez que brinca me molesta, por motivos obvios, no puedo seguir leyendo mi transparencia. Ok, continuamos, ¿verdad? Hace 3 meses había 93,000 contagiados y había 3,000 muertos. Yo estaba asustado, 3,000 muertos, esta pandemia tremenda. Pero un poco después, 2 semanas después, 214,000 y 8,000 muertos. Un poco después, 500,000 de casos confirmados y 21 muertos. Hoy chequé.
Van a disculpar, esta es la transparencia, la estadística citada al día de hoy. Hay en el mundo más de 14 millones de contagiados de este virus y hay más de 600,000 muertos de este virus en los últimos 6 meses, la mayoría en los últimos 2-3 meses. Antes, si vieron las transparencias, las primeras transparencias había puntos dispersos, indicando en qué países y el número de casos. Fue incrementando y hoy por hoy, esta es la nueva estadística. Prácticamente la visión gráfica es que ya el mundo se fue llenando y es como si fuera casi todo el mundo una gran mancha roja de la dispersión. Y tristemente, entre los países que más casos tienen de muertos está Estados Unidos. Y hoy estamos hablando en español, entonces estamos hablando con hispanoparlantes. Estamos Estados Unidos, Brasil en segundo lugar, México en cuarto lugar, pero si ven en el número de contagiados está después, también está Perú, Chile, etcétera. Muchos países de Latinoamérica han llegado a cifras inimaginables. Otros todavía no salen en la primera lista, pero igual tienen una gran cantidad de contagiados. Y entonces, si yo tuviera que decir, ¿por qué esta pandemia rebasó la imaginación? ¿Por qué es peor que una pesadilla? Porque la cantidad de número de personas contagiadas y luego la cantidad de número de personas muertas es tan alta y la dispersión, más de 200 países ya están contagiados. Uno de ustedes me podría decir, no sabía que había 200 países en el mundo. Pues más de 200 países ya tienen casos de coronavirus. Tristemente ahorita en América Latina es uno de los epicentros más dramáticos sobre esta epidemia. Primer punto fácil de demostrar, conocido por todos. Esta epidemia rebasa las cifras imaginadas en la peor pesadilla. Tristemente, si hablamos de la casuística entre Yehudim en todo el mundo, también la cantidad de afectados, de muertos, por ejemplo, en Israel hay una oficina que se encarga de centralizar las relaciones de Israel con la diáspora. Ya hace poco publicaron que en la diáspora han muerto más de 2,200 Yehudim. Eso sin contar los Yehudim de Estados Unidos, de Rusia y de otros países que no tienen cifras. ¿Qué quiere decir? Miles y miles de Yehudim han muerto de esta pandemia. Entonces, ¿quién iba a soñar? Que nunca soñamos eso, que iba a haber tantos casos, inclusive entre nuestros queridos hermanos en todo el mundo. Estoy seguro, yo me acuerdo todavía hace 3-4 meses, alguien me llegó y me contó su familiar cercano de Argentina, una persona joven, había sido de las primeras víctimas Yehudim, y se diga en México. Hay jóvenes y de mediana edad y de edad avanzada, pero de cualquier edad para Am Israel. No importa la edad del paciente, cada vida tiene un valor por sí mismo. La pérdida de un solo Yehudí es una pérdida incuantificable de cualquier ser humano, por más razón las cifras que recién dijimos. Tercer punto, el que acabamos de insinuar, diezmó la población de algunos asilos de ancianos. En todo el mundo los asilos de ancianos se volvió Hashem Ishmer, lo que ustedes saben muy bien. Vamos al punto 4. Resultó peor que la influenza. Este punto hay que explicarlo aunque sea un poquito más. Recuerdo cómo me enfadé, la palabra enfado, si la llego a usar más de una vez, es por el dolor que siento por la situación de toda la humanidad, de toda mi ser en particular, y la insensibilidad de algunos falsos profetas. Hace 4 meses, cuando las personas responsables ya tomaban medidas serias, empezó un médico de Los Ángeles que, porque tenía un currículum muy distinguido en su especialidad de cirugía plástica, no entro más detalles, empezó a mandarle cartas a todos los dirigentes comunitarios judíos que déjense de estar sospechando y empezando a alarmarse que esto no es más que un resfriado, y con algunas estadísticas quiso decir que la influenza era mucho peor que el coronavirus. La verdad, no volvió a ir su nombre en los últimos 3 meses. Yo creo que está encerrado en su casa y le da vergüenza salir. Porque todos los que han pretendido profetizar lo que va a ocurrir en esta epidemia no van a pasar al olvido, van a pasar al oprobio.
Nadie puede imaginar hasta dónde va a llegar esto. El único que sabe es Shell. En gran medida depende de nuestras buenas acciones. Entonces, decían los falsos profetas y los falsos, ¿cómo se llama? Optimistas. No, la influenza es peor. Y empezaron a presentar estadísticas. Pero si somos breves, como hoy los ofrecí en la introducción, yo expliqué el por qué. Esta enfermedad del virus del coronavirus es más contagioso que el virus de la influenza. Produce una morbilidad mayor, quiere decir enfermedades y complicaciones mayores, y tiene una letalidad mayor. Ahí es difícil saber las estadísticas porque depende de muchos factores que ahora no analizamos. Pero sería sensato decir que es 10, 20 o 30, y hay países donde 50 veces más letal las personas que se contagian de coronavirus que las personas que se contagian de influenza. Entonces resultó ser mucho peor que la influenza. Muchos decían, es una influenza, es un resfriado, una gripe común, una gripe un poco fuerte. Falso. Totalmente falso. Quinto motivo, los falsos profetas, que siquiera hablaran con, dice la verdad, ama hablar anteponiendo tus palabras, Shema, tal vez, quizás. Odia decir las cosas con certeza, porque no te concierne a ti decir con certeza. Entonces, todos esos amigos decían, porque cuando empezó la epidemia, en el frío invierno del hemisferio norte, y entonces decían, apenas empiece el calor, entonces ese virus se va a esfumar, autolimitar, como es la influenza que es estacional en época de frío, y luego se autolimita. Hay en México una canción, van a disculpar, no la pude checar y mi memoria, que tiene unos 40 años sin oír esa canción, decía, para abril o para mayo. ¿Qué quiere decir? Promesas que te hacían o para abril o para mayo. Decían para abril o para mayo, o para julio o para julio. Va a ceder esa epidemia porque es un virus sensible a las condiciones climatológicas. Y apenas empiece el calor típico de la primavera y más aún en verano, va a desaparecer esa epidemia y se va a autolimitar. Bueno, yo me reía de todos esos falsos profetas con tristeza, pero me reía de ellos. Y la prueba, tristemente, resultó que eran falsos. Entonces, se imaginaban, regresamos al título, se imaginaban que iba a ceder esta pandemia ante el calor, pero estamos en plena temporada de calor y la epidemia no se dio y sigue en incremento. Cada día la Organización Mundial de la Salud dice con tristeza y quizás hasta con vergüenza, porque ellos también tuvieron actitudes minimalistas al principio de esta epidemia, dicen con tristeza y quizás con vergüenza, dicen el número de pacientes, de personas infectadas en todo el mundo hoy rompió el récord de ayer, y ayer era el de antier. Hoy creo que van más de 250,000 casos nuevos por día en todo el mundo. Más de 250,000 de pacientes nuevos en todo el día. Cada día en todo el mundo, en las estadísticas recientes. ¿Qué quiere decir? Que no se dio con el calor del verano. La esperanza ya caducó. Otras esperanzas, otras imaginaciones, voy a decir, todavía no ha caducado, todavía seguimos con la esperanza, puede ser que sea fundada o infundada, pero que con el calor del verano iba a ceder, esperanza caducada. Si es así, ya llevamos 5 motivos por qué decir que la realidad rebasó a la imaginación. Sexto motivo. La esperanza que el virus mutara y se volviera menos agresivo. Tristemente, por ahora resultó lo contrario. Que si se han identificado algunas mutaciones de este virus, y en vez de que las nuevas mutaciones sean menos agresivas, han demostrado ser más agresivas. Algunas mutaciones identificadas y estudiadas
han demostrado ser 5 veces más contagiosas que el virus original. Si el virus original fuera súper contagioso, ahorita algunas mutaciones nuevas se ha quintuplicado su facultad de propagación en poblaciones de contagio humano-humano. Si es así, esta no la puedo decir esperanza caducada, porque aunque haya habido algunas mutaciones para volverlo más agresivo, si Hashem decide, puede mandar alguna mutación que sea exactamente lo contrario. Sexto motivo por el cual la realidad rebasó la imaginación. Séptimo, tanto se hablaba, y vamos a dar una breve introducción al concepto de inmunidad de rebaño. Voy a explicar un poquito. En la mayoría de las enfermedades infecciosas, vamos a hablar, por ejemplo, del sarampión. El sarampión es una enfermedad viral también, producida por un virus. También se contagia de persona a persona. Estoy tratando de tomar una enfermedad que tiene ciertas similitudes con el coronavirus. Y entonces vemos que, por ejemplo, el sarampión se transmite, es por causa viral, se transmite de persona a persona y es muy contagiosa. Se parece también. Y entonces, para eso, personas, por ejemplo, de mi edad, se supone, mientras no se muestre lo contrario, que seguro tuvimos, cuando fuimos niños, esta enfermedad. Y si seguro tuvimos sarampión, se calcula todas las personas nacidas antes del 1955, seguro tuvieron sarampión. Y seguro tuvieron sarampión, no necesitan ni siquiera hacerse exámenes para ver si en su sangre hay anticuerpos circulantes contra el virus del sarampión. Porque ya que lo tuvimos cuando fuimos niños, entonces el cuerpo, una de las maravillas que hizo Hashem, se llama memoria inmunológica. Una vez que entró al cuerpo un virus, por ejemplo, el cuerpo lo reconoció, sí trató de luchar contra él, fabricó anticuerpos que lograran neutralizarlo, y si finalmente el paciente sobrevivió a ese ataque viral, por ejemplo, entonces le queda una inmunidad, que decir, está inmune, protegido, de no tener una reinfección. Los que han nacido después del 55, y sobre todo los que han nacido en las últimas décadas, la mayoría no padecieron de sarampión, pero hace muchas décadas hay una vacuna bastante eficiente contra el sarampión. Y entonces a las personas, a todos los niños entre 12 y 15 meses, se les aplica por lo menos una dosis de vacuna del virus atenuado para que el cuerpo conozca el virus del sarampión y produzca un anticuerpo contra él. Y si un día le llega a encontrarse con ese virus al interactuar con algún paciente que tiene ese virus, entonces la persona tiene ya inmunidad adquirida que lo protege contra el sarampión. Resumo. Ejemplo, la inmunidad contra el sarampión está dada o por haber tenido la enfermedad o por haber recibido la vacuna. Pero existen personas que por un motivo u otro, voy a decir el más justificado, niños, por ejemplo, que tienen ciertas enfermedades que su aparato inmune no funciona muy bien, o que reciben tratamientos contra el cáncer u otros motivos, a los cuales no les debemos aplicar la vacuna del sarampión, porque ese virus que entra con la vacuna, que a cualquier persona no le haría un daño casi nunca, sino le da un beneficio, a ellos les podría dañar. Entonces, ¿por qué esos niños que no reciben la vacuna deliberadamente, sigo hablando del sarampión, por qué no se contagian? Por lo que se llama inmunidad de rebaño. Rebaño es una palabra un poco fea, pero se usa mucho así en medicina. Quiere decir, en la población general, 70, 80, 90% de las personas ya tienen anticuerpos contra el sarampión. ¿Por qué? O porque tuvieron la enfermedad, o porque recibieron la vacuna. Entonces, en una población que tiene 70, 80 o 90%, sobre todo en enfermedades muy contagiosas, a veces requiere hasta el 90% de la población que tenga anticuerpos contra ese virus, ya esa enfermedad es muy difícil que se propague.
Entonces, se llama inmunidad de rebaño. Ese que 80-90% de la población humana que tiene anticuerpos contra el sarampión protege a ese 5-10% de los, o 20% de los que no se han vacunado o no se pueden vacunar. Es una ventaja muy grande porque así la enfermedad se autolimita y casi se puede llegar a erradicar. Entonces, en cuanto al coronavirus, regreso a nuestro tema, ya que sabemos que quisiera inmunidad de rebaño. En cuanto al coronavirus, desde hace unos cuantos meses, ¿se acuerdan que estamos hablando de imaginación? La gente se imaginaba, ¿cómo nos vamos a salvar de esta epidemia? Y hoy voy a demostrar 38 motivos por cuales, qué tristeza, la realidad rebasó la imaginación. Entonces decían, una vez que suficiente número de personas se contagien de este virus, entonces, ¿qué va a ocurrir? Inmunidad de rebaño. Y aunque no se encuentre un tratamiento específico y aunque no se encuentre una vacuna, ya la sociedad, la mayoría de la sociedad va a estar protegida por esa inmunidad de rebaño. Y entonces decían, la inmunidad de rebaño es la esperanza. Y algunos deliberadamente, pero irresponsablemente, ¿qué empezaron a hacer? COVID parties. Fiestas para que se contagien. A propósito, cuando tenían un amigo o dos que estaban contagiados del virus, del coronavirus, hacían fiestas para contagiarse. Muchos de esos ya se murieron, los que se contagiaron a propósito, aún gente joven. Entonces decían, vamos a apresurar ese proceso, que la mayoría de la gente ya tenga conocimiento del virus y anticuerpos para protegerse. Pero estudios recientes demuestran que la inmunidad, llegar a una inmunidad de rebaño para proteger a la sociedad es una esperanza irreal. Ejemplo, la experiencia de España. Ustedes saben que en España la epidemia fue arrasadora, con cantidades en ciertos lugares a porcentajes y números absolutos tremendos. Y ahorita, Baruch Hashem, en España ya está más o menos controlado el asunto. Es momento de sacar balance y voltear hacia atrás. ¿Y qué vieron? Que en promedio les costó 30,000 muertos más o menos en España. ¿Y a qué porcentaje de la población tiene anticuerpos? Más o menos 5%. 5%. Si inmunidad de rebaño se obtiene con 70, 80, 90% de la población que tenga anticuerpos. Entonces dijeron en España o cualquier otro científico serio, si para llegar en España a 5% de inmunidad, de la población con inmunidad, tuvieron que morir 30,000 personas para llegar a 70, 80%, ¿cuánta gente tiene que morir? Dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor síganse cuidando, mejor ya no vayan a hacer sus fiestas para contagiarse, y ni siquiera sin fiestas, cuídense para no contagiarse, porque mucho antes que se llegue a las cifras requeridas para inmunidad de rebaño, va a haber cifras inimaginables de muertos, enfermos y muertos, con lo que eso implica. Resumen, es uno de los puntos más tristes de esta lista, que la inmunidad de rebaño se volvió una esperanza irreal, de acuerdo a las cifras actuales de España y otros estudios de Inglaterra y de otros países, etc. Punto 8. Yo me acuerdo cuando al principio algunas personas todavía no sabíamos lo grave de esta enfermedad, como vamos a explicar más adelante, y seguir explicando. Cuando no se sabía lo grave de esta enfermedad y alguien se contagiaba de coronavirus y fue de los que les fue bien o relativamente bien, no se murió, no estuvo en terapia intensiva ni 1, ni 2, ni 3 meses como otros pacientes, más o menos la libró, más o menos fácil. Entonces le decíamos, o otros les decían, tienes que estar contento de haberte enfermado, porque Hashem te regaló una vacuna gratis. ¿Qué quiere decir vacuna gratis? La vacuna propiamente no la conocemos todavía. La vacuna, si es que se va a encontrar alguna vez, no la conocemos hasta este momento. Pero si una persona tuvo la enfermedad,
¿Se acuerdan lo que les dije del sarampión? Tuvo la enfermedad, las personas no les da sarampión por segunda ocasión. Entonces pensaban que el coronavirus no le va a dar por segunda ocasión. ¿Qué dijimos sobre el sarampión? Puede estar la persona inmune, protegida al sarampión, o por vacuna inoculada deliberadamente por haber sufrido la enfermedad. Entonces las personas que ya sufrieron la enfermedad de coronavirus dijeron, ay, Baruch Hashem, yo ya estoy inmune, yo ya no tengo riesgo de tener esta enfermedad, feliz de la vida. Sin embargo, aunque se ha demostrado obviamente que la gran mayoría de los pacientes que tienen la enfermedad de coronavirus, ya sea sin síntomas, y con más razón si tuvieron síntomas, y con más razón si tuvieron síntomas intensos, su cuerpo produce anticuerpos, sin entrar en detalles, primero IgM, luego IgG. Los anticuerpos tipo IgG supuestamente son los que les dan a la persona protección a largo plazo contra esta enfermedad o cualquier otra enfermedad infecciosa. ¿Y qué se vio? Que pacientes que llegaron a niveles en sangre de anticuerpos contra el coronavirus, se los midieron un mes, 2 meses después, 3 meses, hoy se piensa que después de los 3 meses empieza un declive de los niveles de anticuerpos protectores y que hasta cuánto va a llegar, debajo no sabemos. Pero quiere decir cada vez más se empieza a pensar que la protección a largo plazo de haber tenido la enfermedad no es una vacuna gratis, sino que eso nos da entrada al siguiente punto, uno de los más dramáticos de toda la conferencia. El concepto de reinfección sintomática en algunos casos previamente demostrados. Explico. A raíz del punto 8 que dijimos, si una persona tuvo el coronavirus, tuvo anticuerpos, se recuperó, está vivo, ya está más o menos sano, tiene niveles altos de anticuerpos en sangre que lo protegerán si vuelve a entrar en contacto con el virus. Y la gente empezó, por ejemplo, parte de los casos mejor demostrados han sido casos en Deal, New Jersey, por ejemplo, Yehudim que en Estados Unidos tienen su lugar de residencia en algunos lugares de Nueva York, y para esta época en la que ahorita nos ocupa, la época de verano, de vacaciones escolares, ahorita tenemos 6 meses de vacaciones, 4 meses de vacaciones escolares, pero no importa, de calor intenso en Nueva York, hay gente que tiene su casa en Deal. Entonces, como en esas Yehudim que vivían en ciertas áreas de Brooklyn y tuvieron muchos la enfermedad de coronavirus, y algunos sobrevivieron, por supuesto, o muchos sobrevivieron, ahorita que fueron de vacaciones a Deal empezaron a hacer fiestas, y los que ya tuvieron el coronavirus, la enfermedad, ja, 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 yo ya estoy inmune, a mí no me va a pasar nada, y hace 10 días se reportaron 2 casos ampliamente demostrados, no entro ahorita en la metodología de demostración, que se enfermaron hace unos 3-4 meses, que desarrollaron anticuerpos, que tuvieron pruebas negativas de hisopo nasal, que ya no tenían el virus, que les tomaron 2-3 veces pruebas de anticuerpos en sangre, al grado que fueron capaces uno de ellos de donar plasma rico en anticuerpos. Y recientemente se volvió 2 casos ahí en Deal demostrados, reinfección con síntomas, en algunos casos previamente demostrados. Un doctor en Houston, un médico de terapia, de medicina de urgencias, de terapia intensiva, dijo que el 10% de sus pacientes internados son casos de reinfección y otros casos aislados que se empiezan a ver. Este es un punto relativamente nuevo. Pero si se sigue confirmando, sobre todo que en cifras importantes, la reinfección sintomática es real, entonces sería un verdadero drama. Porque ni hay inmunidad de rebaño, ni hay vacuna gratis, entre comillas, sino que el riesgo persiste. Quiere decir que aún las personas que sí tuvieron la enfermedad demostrada, se tienen que seguir cuidando para que no se reinfecten. Y algunos casos de reinfección requieren hasta hospitalización, como dijimos los casos del doctor mencionado o aludido de Houston. Ok, ya llevamos 9 motivos, voy a ir a ver si puedo ir un poco más rápido. 9 motivos por qué la realidad rebasa la imaginación en esta pandemia. Vamos al punto 10.
Antes se pensaba, bueno, es como un resfriado, bueno, si se complica afecta a los pulmones, bueno, no bueno, señor. Hay un daño multisistémico demostrado y enseguida explico. No nada más, no voy a hablar de estadísticas como les ofrecí en la introducción a esta conferencia, ni de referencias bibliográficas. Voy a decir todo de corrido para poder fluir, a ver si acabamos la conferencia el día de hoy, es mi intención. Daño multisistémico. O sea, no nada más afecta a los pulmones cuando se complica, afecta con frecuencia al corazón, afecta con miocarditis y otras inflamaciones, afecta con frecuencia a los riñones hasta llevarlos a insuficiencia renal. Era común en las terapias intensivas tener un paciente grave con ventilador por su daño pulmonar y al mismo tiempo con diálisis, hemodiálisis porque sus riñones se dañaron. Hoy por hoy se sabe, afecta, vamos a ir en breve, puede afectar, no en todos los casos, puede afectar pulmones, corazón, riñones, ni se diga una hipercoagulabilidad, que después vamos a explicar con todo lo que eso implica, afecta daño neurológico, afecta el tubo digestivo, afecta la piel, afecta, etc. Hoy por hoy, en niños se llama, hay lo que se llama la inflamación multisistémica, lo que se llama la enfermedad tipo Kawasaki, que afecta prácticamente cualquier parte del cuerpo. Entonces no es una simple neumonía, que nunca lo fue simple, sino que este mismo virus, un doctor lo llamó con... A veces los doctores tenemos que hacer un poco de chistes como para consolarnos. Los doctores han sido muy afectados por esta epidemia, lo aleno. Dijo un doctor como el chiste. Dice, yo a este virus lo llamo el Joker. Quiere decir, no sé cómo siga en otros idiomas, el Joker quiere decir las barajas, dentro de las cartas, las barajas hay que puede servir de cualquier cosa. Este virus puede simular ser cualquier cosa, cualquier enfermedad, como tal vez vamos a seguir diciendo. Entonces no está limitado a los pulmones, sino es un daño en muchos aparatos y sistemas del cuerpo. Una de las cosas más dramáticas y sorprendentes es que a veces uno decía, ¿por qué tanta mortalidad? Sobre todo mortalidad temprana. Había pacientes, en un caso que no voy a describir con detalle, pero tal vez les digo dos, tres casos que conozco con nombre y apellido, realmente dramáticos. Por ejemplo, uno se empezó a sentir mal pero no tan mal al grado que estaba en su casa, estable, en observación. A las 3 de la mañana se paró al baño, caminó tantito, se cayó, muerto. Otro paciente, decidieron que estaba un poquito más afectado, pero se ve todavía una foto, está el paciente en la calle, esperando a que llegue la ambulancia a recogerlo. Llegó la ambulancia, lo llevaron al hospital, 3 horas después estaba muerto, etcétera. La pregunta es por qué hay desenlaces en algunos casos tan dramáticos y tan rápidos. ¿Por qué no les da tiempo de...? Por esto, punto 11, hipoxemias asintomáticas. Voy a explicar la palabra. En el cuerpo, todo el mundo sabe, por ejemplo, en los hospitales, un paciente le ponen para medir la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, hoy por hoy es un aparato muy barato, vale la pena tenerlo, que nadie lo necesite. Un aparato digital con unas pilas vale 500 pesos, que es $20, por decir. Te ponen un aparatito y 1 o 2 segundos después te dice su saturación de oxígeno en sangre, lo normal es por decir 95%. Ok, tienes 95% de tu sangre, de tu hemoglobina está saturada de oxígeno, ok. Cuando baja, por decir, de 90, en cualquier otra enfermedad, cuando baja de 90, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con la persona? Empieza a tener, le falta el aire, se empieza a sentir mal, se empieza a marear, le falta oxígeno, se queja, me falta oxígeno, le miren, se está bajando el oxígeno. Te das cuenta que se le está bajando el oxígeno, tomas medidas urgentes para ver la causa y el tratamiento. Pero en esa epidemia extraña que Hashem nos mandó, hay pacientes que se les baja el oxígeno, no tienen 95, no tienen 90, tienen 85, tienen 80 y a veces menos de 80.
Y el paciente se siente bien, no tiene los síntomas típicos que les falta el oxígeno, pues su oxígeno ya está muy bajo. Y a la hora que busca ayuda médica, ya está muy grave y mueren rápidamente. Por eso cualquier paciente hoy por hoy que sabe que tiene hipoxemia, que tiene coronavirus, aunque esté en su casa y que tenga una tos, un poco de fiebre, no esté muy mal, que se acostumbre a medir 2, 3 veces al día la saturación de oxígeno. Si baja de 90, aunque se sienta bien, es una urgencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué síntomas tan raros? ¿Quién, otra vez, la imaginación rebasa la realidad? ¿Quién, al revés, la realidad rebasa la imaginación? ¿Quién iba a imaginar que esta enfermedad iba a bajar el oxígeno en niveles peligrosos? Y que en inglés se les llama happy hypoxemia. Los pacientes que se les bajó el oxígeno están happy, no happy de happy, sino happy, están contentos, no se dan cuenta que están muy graves. Punto 12. Aún los pacientes que se recuperan tienen periodos de convalecencia difíciles y muy prolongados. Pacientes que se recuperaron hace 3 meses, 4 meses, 6 meses. Algunos ni se diga que todavía no recuperan su capacidad de olfato. Otros todavía tienen dificultad para respirar. Otros que tienen debilidad. Quizá algunos pacientes que se recuperan tienen periodos de convalecencia difíciles y muy prolongados. 13. Una de las hipótesis más difundidas: ay, a los niños no les pasa nada, nada más a los viejitos, a los niños no les pasa nada. Ay, llévalos a jugar al jardín, que convivan con sus primos, sus tíos, sus primos y sus primates, que convivan con todos, se contagien, igual no pasa nada. No, señor. Esa hipótesis ha sido refutada, que a los niños no les afecta severamente, no nada más que les pueda afectar. ¿Cuántos niños no han muerto de esta enfermedad? No nomás es de viejitos, es también de niños. Y se diga lo que dijimos antes del síndrome tipo Kawasaki, que tienen, tan solo en Estados Unidos, la última estadística eran 285 niños en Estados Unidos internados por consecuencias de coronavirus, pues son consecuencias tardías. El niño tuvo su resfriadito, le hicieron la prueba, salió que era coronavirus, a la semana el niño está bien, dice, ay, qué bueno, ya la tuvo, tal vez ya tiene su vacuna gratis, como dijimos antes, pero por lo menos está sano. 2, 3 semanas después de sentirse bien, empieza con inflamación de corazón, inflamación de arterias, inflamación de vasos sanguíneos y síndrome tipo Kawasaki, que 285 casos hasta hace 2 semanas en Estados Unidos en niños. Hashem Yishmeru. Punto 14. Hipótesis refutada que a los jóvenes no les afectaba severamente. Los jóvenes son muy fuertes. ¿Cuántos casos? Tengo ahí estadísticas. En la actualidad, más o menos la mitad de los pacientes en terapia intensiva son jóvenes. En Israel, para hablar, el caso más joven es de 19 años, murió hace un par de semanas. Otro de 26 años en Israel murió hace unas 3, 4 semanas. ¿Qué quisiera? No nada más que a los jóvenes también se contagian, no nada más que algunos porcentajes importantes, ahorita en muchos estados de Estados Unidos, la población prevalente en terapias intensivas son personas jóvenes. Les da casos graves, inclusive muchos, lo alenú, han muerto. Ay, ya tenemos 14 puntos. 15. No respetó a las superpotencias económicas. Uno pensaba, ok, empezó en países así, pero ahora que apenas llegue a Estados Unidos, a Rusia, a Francia, a Alemania, a Italia, a los superpaíses, ellos van a saber. Y ellos van a saber cómo les fue. Quiere decir, este virus no respeta a las superpotencias económicas. Tampoco respetó a las máximas potencias médicas, quiere decir, Estados Unidos sin duda, Francia, Inglaterra, Alemania, son países de Italia, inclusive España, con un nivel de avance científico, médico, excelente. ¿Y qué pasó? Las peores tragedias. Quiere decir que el hecho que seas una potencia, hoy por hoy Houston en todo el mundo es famoso. ¿Por qué? Por ser donde la cuna de qué, de la medicina de muy alta calidad, y no lo niego, por supuesto que es verdad. Y las unidades de terapia intensiva actualmente en Houston están saturadas y con mortalidad elevada, y etcétera, y con las morgues saturadas también, o sea, con alta mortalidad.
no respeta a superpotencias económicas, no respeta máximas potencias, países que son potencias médicas, no respetó a los multimillonarios ni a los VIP. El hecho, ahorita recuerdo un Yudí de Nueva York, multimillonario, ¿de qué falleció? De coronavirus. ¿De qué le sirvió todo su dinero? De muchas cosas, si lo usó para bien, pero para salvarlo del virus, el dinero no respeta a multimillonarios, ni VIP, personas muy importantes. ¿Cuántos líderes mundiales se han contagiado? Y si no importa tu filiación económica, tu filiación política, no respeta a nadie. Medio podríamos decir que respeta a alguien, a los que se cuidan extremadamente. Punto 18. Colapso de servicios médicos. En algunos países, aún ahorita, por ejemplo, Miami o Florida, estado de Florida y Texas, que son tienen las unidades de terapia intensiva casi saturadas. Son lugares icónicos, emblemáticos de avance médico. ¿Y eso qué? Ahorita, colapso de servicios médicos. Y en algunos países, no nada más que faltan cosas muy avanzadas de terapia intensiva. En algunos países se han quedado incluso con escasez de oxígeno medicinal. Esos tanquecitos que desde hace 50, 100 años conocemos, esos tanques que valen cualquier cosa, recargarlos, escasez hasta de oxígeno medicinal. Cuando en esta enfermedad que afecta tanto los pulmones, sin oxígeno, hombres muertos. Colapso de servicios médicos en algunos, en México, ¿cuántos países? En otros países, ¿no? Por ejemplo, aún El Salvador, que fue yo hace unos meses les conté detalles de cómo me inspiró admiración el presidente de El Salvador, tanto por su juventud, por sus medidas económicas, políticas, médicas, de aislamiento, etcétera, incluso también su sumisión ante Dios, si oyeron sus discursos realmente sui generis entre los presidentes de todo el mundo. Y ahorita, aún esos países que se cuidaron en forma temprana, están ante un colapso médico, colapso del sistema médico. Están construyendo hospitales a toda velocidad, ¿en dónde? En El Salvador. ¿Por qué? Ni se diga en los países grandes, chicos, medianos, el colapso de servicios médicos. 19, colapso de servicios funerarios y crematorios. Por ejemplo, ahorita ya no. Cuando llegó el clímax de la epidemia en Nueva York es el emblema del mundo, de la ciudad moderna, la capital del mundo, Nueva York. En Nueva York, cuando la epidemia estaba fuerte, contrataron 85 trailers congelador, esos que se usan por las carreteras para transportar alimentos, trailers que son grandes los vagones de los trailers, 85 trailers congelador para poner ahí los cuerpos de los muertos, que ya no había lugar en los funerarios, en las funerarias y en los crematorios y en los lugares para enterrarlos. Oye, pues sí, la verdad sí está fuerte. ¿Quién hubiera imaginado eso? Si no imaginaste eso, la realidad rebasó a la imaginación. Pero muchos no se imaginan uno el dolor. En la mayoría de los países agonizan y mueren solos. Porque como son tan contagiosos, ni se diga que todo el mundo los aíslas. Y cuando entre menos gente se arriesgue, yo no puedo criticar a los doctores. ¿Cuántos doctores, qué porcentaje tan alto de doctores, enfermeras en todo el mundo se han contagiado y han muerto de esta enfermedad? Entonces, como tanto se cuidan, y con justa razón, y a sus familiares también los cuidan tanto que no entren a visitarlos, agonizan y mueren solos. Se están muriendo y ni siquiera pueden estar acompañados en la mayoría de los países de sus familiares más cercanos. Eso rebasa la imaginación. Y ya después de muertos son enterrados sin honores básicos, algunos sin servicios básicos. Hasta la Hebra Kadishá tiene que hacerles un protocolo de prepararlos para el entierro mucho más limitado, entierros mínimos, muchas tragedias familiares por contagios en serie. ¿Cuántas veces, por ejemplo, por decir un ejemplo de Israel, y a veces uno de Estados Unidos, uno de Israel, el padre tenía, no sé, varios hijos, y se contagió, la esposa se contagió, ¿y qué pasó? La mamá murió, o sea, la señora, y a los 3 días el esposo murió, y dejaron no sé cuántos huérfanos ahí.
Hashem Shmenu, como son contagios en serie, muchas veces son familias, el esposo, un hijo, el papá, el hermano, cuántos casos, verdaderas familias diezmadas por estos contagios en serie. 23, ni siquiera pueden decir Kadish por ellos, pues no hay minyanim. Simultáneamente se cerraron sinagogas, mucha gente se murió, y aunque quieras decir Kadish, para que haya decir Kadish, necesitas 10 Yudim juntos. Hay gente por los cuales ni siquiera Kadish pudieron decir. Causó una de las cosas más dramáticas. Ni los nazis lograron eso. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni las inquisiciones, ni las persecuciones, etcétera, lograron el cierre de Batei Knesset en casi todo el mundo simultáneamente. Kolelim, yeshivot, lugares de estudio de Torah. Así como el sistema educativo en general se cerró, dañando principalmente ¿a quién? A los alumnos que no eran sobresalientes. Si estaban tratando de mantenerse en el sistema educativo alumnos de mediana inteligencia o de mediana diligencia, ahorita con el cierre de las escuelas, de las yeshivot, de los kolelim, todos esos alumnos están en la calle. ¿Qué quisiera en la calle? Perdieron su marco de referencia y con todo lo que eso implica. Una verdad, ¿quién iba a imaginar? Casi todos los Batei Knesset simultáneamente en el mundo cerrados. ¿Quién podía imaginar una cosa así? 25. La esperanza. Yo me acuerdo, también yo fui parte de esos ilusos. Me acuerdo cuando un amigo de Colombia me dijo hace unos meses, no, Colombia ahorita se puso un poco difícil la situación. Y ya el país dictaminó un cierre, una cuarentena, un confinamiento global de 3 semanas. Yo hice mis cuentas como médico. Si el periodo de incubación normal es alrededor de 5 o 7 días de esta enfermedad, y en casos extremos hasta 14 días, entonces dije que cierren el país por 14 días. Y con eso se acaba la cadena de transmisión. Dijo, no, cerró por 3 semanas. Dije, qué raro, con 2 alcanza. Y todos sabemos muy bien la historia. Cerraron 2 semanas, 3 semanas, luego otro mes. Y aún después de confinamientos relativamente largos, se volvieron a abrir. Que se demostró que con confinamientos breves, cerrar el país brevemente no alcanza. ¿Quién iba a imaginar eso? Por otro lado, cuando algunos países que sí lograron domar la curva, por usar el término técnico, que bajar la tasa de morbilidad, contagios y de mortalidad mucho, ¿qué hicieron? Volvieron a abrir el país, la economía abrió el país. Y la mayoría de los países tuvieron severos brotes en la reapertura que requiere la imposición de nuevos confinamientos masivos. El ejemplo más típico y triste es el de Israel, que llegó, Israel fue un ejemplo mundial en cuanto a las medidas severas que tomó ante la primera ola. Ante la primera ola de contagios en Israel, verdaderamente tuvieron estrategias sobresalientes, que no describimos ahora, y lograron con un relativo bajo costo de muertos salvar al país. Y ya después que bajó la tasa de contagios, abrieron el país. Y si cuando la economía aprieta, se precipitaron, ya vieron. Bibi Netanyahu ya reconoció, el primer ministro de Israel. Nos equivocamos en abrir el país tan rápido. Y ahorita es una situación de emergencia en Israel indescriptible, al grado que no sería de sorprenderse que nunca llegue eso, a volver a cerrar el país por completo. Tantas medidas permisivas que hicieron ya las están revirtiendo, y aún así la epidemia, en tanto número de nuevos contagios, número de casos activos, número de pacientes graves, número de pacientes con asistencia ventilatoria, número de pacientes muertos, es decir, todos los indicadores de la gravedad de la epidemia están en franco ascenso en Israel, que eso se detenga inmediatamente. ¿Qué quiere decir? ¿Quién iba a imaginar que después de que eficientemente domaste la primera ola, con los costos increíbles que eso implicó en todos los sentidos, la primera ola de contagios, ¿y ahorita qué? Después de la reapertura del país, severos brotes que requieren imposición de nuevos confinamientos masivos. ¿Quién iba a imaginar eso? 27.
destruyó la economía mundial, llevando a personas a las carencias más básicas. Incluso en Israel hay gente que en hebreo se llama revim la leje, hambre de pan. O sea, ¿qué quiere decir? No más que no tienen lujos. Carencias generadas por este colapso económico mundial en Israel causó un desempleo masivo, y a unos países que volvieron a abrir, la cantidad de desempleados nunca se fueron reempleados en forma adecuada. Quiere decir, sin temor a equivocarme, después de la recesión de hace casi un siglo, de hace 80 años, ha sido el peor colapso, peor que etcétera, etcétera. 29. Lo anterior, es decir, la destrucción de la economía mundial y de los países, llevó a países a optar, vean qué palabras, las pensé bien antes de redactarle, me van a disculpar. El colapso económico llevó a los países a optar por políticas de anarquía. Llámese, sálvese quien pueda. Voy a tomar el caso de México, que lo conozco más o menos bien. En México decidieron hacer un sistema para calificar la gravedad de la situación, de poner un semáforo. Lo más grave es semáforo rojo, un poco menos grave anaranjado, un poco menos grave amarillo, un poco menos grave verde. O el problema casi resuelto verde. En México, aún con semáforo rojo, reconociendo que están en semáforo rojo, hace más de un mes que abrieron la Ciudad de México. ¿Y eso a qué ha llevado? Ha llevado a consecuencias a la salud gravísimas. Yo no soy quien para tomar esas decisiones, ni puedo yo criticarlas, pero en realidad fue uno de los dilemas más graves que ha presentado esta epidemia. O salvamos a que no se contagien, o salvamos que el país no se mueran de hambre. Y entonces morirse de hambre o morirse de coronavirus, pues ya nadie sabe si sí o si no. Entonces, pese a saber que estaban, por ejemplo, con semáforo rojo, abrieron la economía, abrieron las fábricas, claro, con medidas no muy disciplinarias con poblaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esa? Es una anarquía. Ahorita, por ejemplo, a partir de mañana legalmente ya se puede abrir aquí en México centros de culto, centros religiosos. Y entonces uno ve a los líderes, les preguntas, yo les hice una pregunta a los líderes, ¿por qué mañana se pueden abrir las sinagogas legalmente, de acuerdo a las leyes del país, o se pueden abrir otros centros religiosos? Les hice una pregunta, hoy por hoy la situación está mejor que hace un mes, mejor que hace 2 meses, igual o peor. Si está igual o peor que hace 1 o 2 meses, ¿por qué hace 2 meses tenía que estar cerrado y hoy tiene que estar abierto? Porque les dio vergüenza. Si abrieron toda la economía, o casi toda la economía, ¿cómo lo van a abrir los centros religiosos? Bueno, ¿sabes qué? Sálvese el que pueda. Hijo, es una anarquía, es una situación tremenda. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a llegar a eso? Punto 30, lo que todos saben, aún no hay tratamiento específico. Hay varios intentos, pero todavía no hay ningún tratamiento específico. Punto 31, aún no hay vacuna. Yo me acuerdo de unos ilusos. Alguno me dijo, ya, esto estoy hablando de 3, 4 meses. Dice, ya se supo que para julio, agosto va a estar lista la vacuna. Dije, ¿tú cómo sabes? Dice, así dijeron en las noticias. Ah, así dijeron en las noticias. Otra vez que me dije, para abril, para mayo, para junio, para julio, para agosto. No quiero seguir diciendo los meses. Pero aún no hay vacuna. Y lista de estar lista. Si Hashem quiere, estará lista mañana mismo. No crean que estoy deseándole nada malo a nadie. Pero aún no hay tratamiento específico, aún no hay vacuna, para esta enfermedad. La transmisión se demostró que se transmite esta enfermedad por partículas respiratorias aerosolizadas. Eso, para decirlo en palabras sencillas, no nada más cuando alguien estornuda y tose y hasta se ven las gotas volando, sino partículas, micropartículas que no se ven. Por medios naturales, también estas micropartículas también contienen el virus. De tal forma que hasta personas hablando, se puede transmitir hasta hablando, 2 personas están charlando, se puede transmitir por una simple charla interpersonal. Oye, ¿sabes qué? Está un poco fuerte. Estudios que demuestran que la sana distancia de 1,80 m, de 2 metros es insuficiente. Se habla de 3, 4 metros y quién sabe. Oye, ¿sabes qué? El problema está muy fuerte. Uno de los puntos más graves,
ya conocido hace varios meses, que personas con 0 síntomas también pueden transmitir y propagar la enfermedad. Entonces, ¿de quién te cuidas? Dice, yo me cuido, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, sí, aunque no tenga nada o tenga síntomas muy leves. El viernes realmente me molesté. Ustedes saben, casi me imagino que en todo el mundo es parecido. Aquí en México hace unos 4 meses que se cerraron las escuelas y entonces hubo educación a distancia por diferentes métodos. Y gente que creyó que estos que eran 4 meses de vacaciones. Y por ejemplo, si van a centros vacacionales en México como Acapulco o Cuernavaca. El viernes me habla en la mañana una persona, me manda un email, me urge, ok. Me agarró de buenas, le contesté rápido, lo leí rápido. 10 minutos después que llegó su email, apenas acabé de Fly Batiquín, vi su email, me dijo, me urge. ¿Qué decía su historia? Regresé ayer de Cuernavaca. ¿Qué hacías en Cuernavaca? ¿De vacaciones? ¿Conviviendo tus hijos con otros hijos y tú con otros adultos? ¿Qué hacías? Ok. Y llegué y hoy en la mañana mi hijo tiene un poco de moquitos, así dijo, un poco de rinorrea, le escurre la nariz. Y ya estábamos invitados para casa de mi papá. ¿Podemos ir para Shabbat a casa de mi papá? Coincidió que yo conozco a su papá. Y su papá tiene por lo menos 3 factores de alto riesgo. Ustedes saben factores de alto riesgo: diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, enfermedades renales, obesidad, tabaquismo, etcétera. Su padre tiene por lo menos 3 factores de riesgo. Y cuando le dije, no puedes ir porque tiene tu hija moquitos, como ella las llamó, todavía me reviraron, para usar una palabra más suave, pero son nada más moquitos. No entienden que aunque sea sin síntomas pueden contagiar. Con más razón con síntomas aunque sean leves. No entiende la gente. Yo no puedo entenderlo. Conozco personas de inteligencia promedio, por encima del promedio, gente muy inteligente, actuando en forma irresponsable. Personas sin síntomas también pueden contagiar. Entonces, ¿de quién te cuidas? De todos te tienes que cuidar. Unos conceptos dramáticos es la existencia de pacientes que en inglés se llaman super spreaders. En español lo traduje como super propagadores. Lo voy a usar con un ejemplo. El primer caso que hubo en Nueva York fue un yudí que viajó a Miami y se contagió en Miami y él no sabía que estaba contagiado. Y todavía había 0 casos en Nueva York, al área de Nueva York. Él regresó al área de Nueva York y luego se supo que estaba enfermo. Pero 2, 3 días en lo que estaba en incubación, yo no sabía que estaba enfermo. Como en ese momento todavía no había ni un solo caso en Nueva York, las medidas de cautela estaban muy bajas. Este yudí en 3, 4 días, antes de ser hospitalizado, contagió a 100 yudín. Eso se llama pacientes super propagadores. Un solo paciente puede contagiar a 100. No todos son tan super propagadores. Pero si es así, oye, ¿qué nos depara el destino? Si ahí te encontraste con un super propagador y fue a una fiesta, ha habido, por ejemplo, fiestas donde uno solo contagió a 10, 20, 30, 40 casos en una sola fiesta. Es que estábamos festejando que nos graduamos de bachillerato. Hicimos una fiesta, 40 enfermos de una sola fiesta. No nada más se transmite por partículas respiratorias aerosolizadas, también ya se mostró que se transmite por partículas fecales aerosolizadas. Mínimo de mínimo, pero con perdón de ustedes, cuando hiciste tus necesidades, baja la tapa antes de jalarle el chorro de agua. También transmisión por partículas fecales aerosolizadas. 37. Yo creo que es la peor de todas. Ya casi acabo, les dije que eran 38, así que ya casi acabo. La pandemia logró llevarnos a un estado de negación y apatía. ¿Qué quiere decir? Pese a que algunos países imponen fuertes multas a quien no porta cubrebocas, y pese a las fuertes proclamaciones de los líderes de salubridad, y pese a las fuertes proclamaciones de los grandes rabinos de Israel, instando a la gente a la medida más sencilla, usar un cubrebocas cuando vas a salir a la vía pública. Ojalá no salgas a la vía pública. Te urge, pon un cubrebocas. Y la pandemia llevó a llevarnos a un estado de negación. ¿Qué es negación? No pasa nada, no pasa nada. O de apatía. Apatía es así como insensibilidad.
Pese a que, por ejemplo, en Israel la multa por andar en la calle sin cubrebocas es 500 shekels, no sé en dólares cuánto sea, pero es bastante dinero. En Los Ángeles, por andar sin cubrebocas, $300. Y hay todos los días en Israel, en promedio, 3,000 multas por personas que en la vía pública violaron las leyes básicas. Oye, si no te importa tu salud, tampoco te importa la salud. Como dijo el Rabu Sherbais, dijo una frase tremenda. Hablé de fuertes proclamaciones de grandes rabinos. Tengo una colección. Pero hice una frase tremenda que dijo el Rabu Sherbais la semana pasada. En un videoclip que habló. Dice, voltea, la persona en su casa tiene sus papás, su mamá, sus hermanos, sus hijos, cónyuges. Dijo, si no te quieres cuidar, dijo la frase más o menos así, voltea a ver a quién de tus familiares estás dispuesto a sacrificar por tu irresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Si tú te contagias, tal vez tú fuiste asintomático, pero aún así puedes contagiar a otra persona. Y tal vez esa otra, ahorita por ejemplo, se demostró ahorita en Israel, se publicó hoy un caso muy dramático, no voy a decir la historia completa a medias, una persona que sabía que tenía el virus y fue a un lugar público, se reunió y en ese lugar público contagió a una persona y esa persona que se contagió ya se murió. ¿Cómo te vas a sentir el resto de tu vida? Por tu negligencia, por tu irresponsabilidad, contagiaste a otro y ese otro se murió. Aunque no se muera, 1 mes, 2 meses, 3 meses de terapia intensiva, no es sufrimiento, etcétera. Entonces, uno diría, cuida tu salud. Y si no lo haces por tu salud, hazlo por la salud de tus seres queridos. Y si no lo haces por la salud de tus seres queridos, qué vergüenza. Hazlo por lo menos por las fuertes multas a las que te harás acreedor en países inteligentes. Y aún así, mucha gente, como si no pasara nada. Negación de la realidad y apatía, disonancia cognitiva. Por último, el COVID detonó una ola internacional de antisemitismo que ahora no explicamos. Y yo me pregunto con lo que empecé la conferencia. Si hace 1 año, 2 años, alguien medio maquiavélico se hubiera dicho, me voy a sentar a escribir un libro de ciencia ficción, donde voy a describir cómo poner el mundo de cabeza con un virus microscópico. Que en la punta de un alfiler caben, ¿sabes cuántos caben en la punta de un alfiler? Más de 1,000 virus en la punta de un alfiler tan pequeño. Voy a diseñar un virus que tenga ciertas propiedades que lleve al mundo a un caos en 6 meses. Y ojalá que no haya continuación. Lo que llevamos hasta hoy, estos 38 puntos, y créanme que no me costó trabajo resumirlos. Si me hubiera dedicado otra hora, hubiera hecho otros 10, 12 puntos más. ¿Cómo se hubiera uno imaginado la peor pesadilla si fueran sueños? O la peor realidad si la hubieras imaginado. Nadie hubiera imaginado algo que tenga todas estas características y otras que no mencioné. La realidad rebasa la imaginación. Creo que ya justifiqué el título de la conferencia. Pero ahora vamos a la conclusión. El objetivo de esta conferencia no es que todos salgan deprimidos, Shalom, sino que tomemos más conciencia de la realidad para hacer lo que está en nuestras manos, para no seguir propagando el virus. Adquirir conciencia, no deprimirnos. Adquirir conciencia, actuar de forma responsable, que no creas que es un juego, no es un juego. No es un juego, no es un simulacro, es la realidad más triste de lo que imaginamos. Debemos hacer lo que está a nuestro alcance y obviamente pedirle a Hashem que nos ayude. Pero ambas cosas van de la mano. Por un lado tienes que actuar con la mayor eficiencia, lo que sean las medidas que ahora no explicamos, que ustedes se las saben de memoria, y pedirle a Hashem, adquirir conciencia, no deprimirnos ni asustarnos, adquirir conciencia, porque a veces la persona por falta de información es que cae en decisiones inadecuadas. Si uno ve este panorama de 38 puntos que hoy tratamos de resumir, no es un juego. Y si no es un juego, amerita tomar medidas graves. Vean la siguiente frase. Parafraseo el título de la conferencia, que creo que ya lo demostré. Cuando la realidad rebasa la imaginación, nuestra reacción debe rebasar lo inimaginable. Explico.
Si la realidad es tan severa, entonces mi reacción a esa realidad debería ser una reacción que nunca me hubiera imaginado. Voy a decir un ejemplo. Pueden decir personas jóvenes o de mediana edad, ¿cuándo me hubiera imaginado 3 meses estar encerrado en mi casa, sin ir de vacaciones, sin ir de paseo, sin ir al boliche, sin ir al cine, sin ir al teatro, sin ir a pasear, sin ir a tomar un helado, sin ir a un restaurante, sin ir? ¿Cuándo me hubiera imaginado? Tener que salir si va a llegar el mensajero que pediste al supermercado, que te mande pediste fruta y verdura, que te llegue. Antes de salir a la puerta, te pones cubreboca, te pones careta, le preguntas por interfono, ya lo hiciste desde antes, le preguntas cuánto es lo que debo, si ya lo pudiste pagar en forma electrónica mejor, pues si tienes que pagarlo en la entrada, le preguntas cuánto le debo antes de por el interfono, preparas la cantidad exacta, llegas y antes de abrir la puerta le dices disculpe, le voy a abrir la puerta, no ingrese, nada más ponga el paquete ahí junto a la puerta y yo ahí ya vea y va a ver que dejé el sobre con el dinero. Oye, ¿estás loco? No, no estoy loco. No soy un germófobo. No soy una persona que le tiene miedo o fobia a los gérmenes. Eso se llama precaución, porque aún los encuentros menos esperados pueden ser causas de, etcétera. Entonces, cuando la realidad rebasa la imaginación, nuestra reacción de rebasar lo que tú podías imaginar que eras capaz, tenemos que sacar esas fuerzas que creíamos que no teníamos para reaccionar con la responsabilidad física, biológica y espiritual requerida. Cuando la realidad rebasa la imaginación al grado que nos desensibilizamos y perdimos la capacidad de asombro y estremecimiento. Déjenme explicar este punto. Cuando la epidemia empezó en China, empezaban a fluir los datos, las cifras, pero era muy difícil saber lo que estaba ocurriendo en un gobierno totalitario, etc. La muralla china ya no existirá, pero sigue siendo un gobierno totalitario, con control de la información. Entonces, de China no voy a hablar. Cuando la epidemia empezó a agravarse en Italia, que fue el segundo lugar donde se empezó a agravar, yo me acuerdo, cuando vi en las noticias que en Italia en un día murieron 18 personas por esa epidemia, fui con mi esposa, fui con mis hijos, 18 personas en un país europeo, en un país superpotencia en muchas áreas, 18 muertos en un día. Y luego al otro día fueron 168 y a la otra semana fueron 12. Hubo días de 1000 muertos por día. Y en Estados Unidos 2000, 3000 muertos por día, hubo momentos así. Tanto oímos esas cifras, la realidad rebasó la imaginación, así que nos desensibilizamos. Perdimos la capacidad de asombro. Por ejemplo, en México, cifras oficiales ayer 700 y fracción de muertos. En Brasil, cifras oficiales alrededor de 1000 muertos. Casi todos los días alrededor de 1000 muertos. En México, casi todos los días alrededor de 700 muertos. En Estados Unidos, ahorita que ya está mejor, casi todos los días alrededor de 1000 muertos. En Israel, ayer, hoy, 6, 8 muertos por día. Y se diga en otros países, nos desensibilizamos. ¿Y ayer cuántos? 700. Next, siguiente, ¿qué más tenía que hacer? A ver, están jugando con su celular o están ahí chateando con no sé quién. ¿Qué quiere decir? Tan grave fue esto que nos llevó a insensibilizarnos. Perdimos la capacidad de asombro y estremecimiento. Ya no nos estremecemos, creemos que esas cifras son una estadística más. 260,000 contagiados en el mundo en las últimas 24 horas. Oye, 250,000 de personas. En México, con las cifras que publica México, la tasa de mortalidad es el 10% de los contagiados, con las cifras que México publica. Oye, ¿sabes cuánta gente, cuántas familias, cuánto sufrimiento aún los que sí sobrevivan? Cuando la realidad rebasa la imaginación, nuestra reacción debe rebasar lo inimaginable. Tenemos que reaccionar fuertemente. En pocas palabras, ya estamos a punto de concluir, el mundo cambió. Y la pregunta ¿cuál es? ¿Y nosotros? Vean esta frase. El mundo cambió. Yo cambié. O sigo siendo igual. No me adapto a las circunstancias. No entiendo que el mundo cambió. ¿Y yo en qué voy a cambiar?
¿En qué me puedo superar? En alguna decisión concreta, ya sea en el mundo biológico, físico, de ser más cuidadosos. Y además de eso, en el mundo espiritual. Y vean, no es casualidad, esto es una balanza. Pasado mañana en la noche, este miércoles ya es Rosh Hodeshah. Quiere decir que faltan aproximadamente 60 días para Rosh Hashanah, el día en que todos nuestros hechos serán llevados al juicio. En Rosh Hashanah hay un rezo estremecedor que dice, ya la Medinot voy a ver. En Rosh Hashanah se decide sobre cada país, qué país va a tener epidemia y qué país va a tener salud, qué país va a tener guerra, qué país va a tener paz, qué país va a tener abundancia de comida y qué país va a tener escasez. Y cada individuo también seremos juzgados. ¿Cuándo se decretó toda esta epidemia que estamos sufriendo en los últimos 6 meses? En Rosh Hashanah hace 10 meses se decretó. Ahorita ojalá que lo logremos cambiar hoy mismo, mañana mismo. Pero si no lo logramos, por lo menos de aquí a Rosh Hashanah tenemos 2 meses para tomar decisiones. El mundo cambió. ¿Yo en qué me puedo superar? Tanto en mi responsabilidad social, personal, individual, biológica, sanitaria, como en mi superación espiritual. Por decir un ejemplo clásico de la literatura judía. Quiere decir, toda la literatura judía, muchos ejemplos de la literatura judía ya las abordamos en la conferencia que se llamó, creo que las 8:36, donde se llamó la conferencia Medidas de Prevención de Contagios de acuerdo a la Torah y la ciencia. Ahí citamos una gran cantidad de fuentes biográficas milenarias, pero esta que tiene 250 años y llegó a toda la literatura judía en el libro de Tzemach Tzedek hace 200 años aproximadamente, dijo, cuando está hablando precisamente del tema de Tisha B'Av, que ahorita estamos a 10 días de Tisha B'Av, dijo sobre el tema, dice, si hay epidemia, si hay una epidemia intensa, no se puede ayunar. Si la epidemia no está tan intensa, entonces se puede ayunar. Pero si alguien ayuna, se quede encerrado en su casa. Y si la epidemia no es fuerte y uno quiere ayunar y necesita salir a la calle, tenemos que decirle que no salga. Y si sale de la puerta de su casa, le ajrijó, forzarlo a que cuando salga de su casa cubra su boca y su nariz con algo camper, que la mayoría de los jajamín contemporáneos, es una palabra en yiddish antiguo, lo han querido traducir como una telita. Ya se hablaba en la literatura judía, aparte de lo que dijimos en la conferencia 836, de 2 palabras, epidemia, 2 palabras, confinamiento, encérrate en tu casa y no salgas mi peta fetó de la puerta de tu casa, y si tienes que salir, cúbrete boca y nariz, toma precauciones. Y eso ya está en la literatura judía mundial. Y estamos, como dijimos, a punto de llegar a Rosh Hashanah, que hay uno de los rezos más estremecedores. Hay un párrafo que ahí dice, cuando hay un mal decreto, y ahorita tenemos que reconocerlo con tristeza, somos víctimas de un decreto que seguramente mi peneja taelo, galino y arceno estamos acostumbrados a asumir responsabilidad, que lo que nos ocurre es consecuencia de nuestros actos, y entonces en ese sentido está escrito que cuando veas que hay una gezerá, cuando veas que hay un decreto, una situación difícil, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Tienes que asumir responsabilidad. Y si quieres cambiar o modificar el destino de un difícil decreto, hay 3 cosas en el mundo espiritual. En el mundo físico ya lo saben ustedes, pero en el mundo espiritual, teshuvá, tefilá y tzedaká, ma'avirim meruah gezerá. Si haces teshuvá, retornas al camino de Hashem, haces tefilá, le pides a Hashem que por favor se apiade de ti, das tzedaká, das caridad, te compadeces de los necesitados, retornar a Hashem, pedirle a Hashem, y dijo mi maestro Rabbi Agen Shihye, en ese orden. Primero, teshuvá, arrepiéntete y corrige tus hechos. Ya que los mejoraste, haz tefilá, pídele a Hashem. Y ya que hiciste estos 2, ahora sí, ocúpate de dar tzedakah, caridad a los necesitados, tanto caridad económica como caridad física, ayuda en todos los sentidos. Si tomas estas 3 medidas, se anulan los malos decretos. Y es lo que dice la Gemara. Dice que cuán grande es el efecto de la teshuvá, de hacer teshuvá, arrepentirnos, corregir nuestros hechos,
porque eso vamos a acercar la redención. ¿Qué es Geulah? La redención, tanto redención de los problemas individuales, personales, familiares, los problemas de Am Israel, los problemas de todo nuestro país, los problemas de todo el mundo. Y los problemas globales, la llegada del Mashiach. Si hacemos Teshuvah, regresamos a Hashem, con eso estamos acercando el momento tan esperado de la redención, de la llegada del Mashiach. Como dijimos, Rosh Hashanah se va a decretar todo lo que acabamos de decir. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice Hashem, Im shamata le mitzvotai, afani shomat filateja. Si tú escuchaste y obedeciste mis mandamientos, dice Hashem, también yo voy a oír tus rezos. Es una relación de reciprocidad. Dicho en palabras más sencillas, ¿qué quiere decir rezar y que Hashem oiga nuestros rezos? Que lo oigamos, que lo hagamos. ¿Queremos que nos oiga? Dice Hashem, ¿y tú me oyes? ¿Tú me escuchas? En hebreo es el mismo verbo para escuchar que para obedecer. Dice, si tú me obedeces, Hashem, dice, yo te obedezco. ¿Qué quiere decir yo te obedezco? Tú me obedeces, yo te hago caso. Si tú no me obedeces, ¿por qué crees que mereces que yo te obedezca? Si nos mejoramos en nuestros hechos y hacemos tefilá, Hashem va a oír nuestros rezos y entonces vamos a merecer, como dice la Gemara, que puede ser que un escenario premesiánico sea el de grandes sufrimientos como la guerra de Gog y Magog o las grandes pandemias que explicamos en la conferencia 837. Y entonces dice la Torah, dice, Maya hace Adam binatzel mi Jebrosh el Mashiach. ¿Qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos que preceden a la época del Mashiach? Respuesta, Yasok Batorah ubiknut Hasei. Si nos ocupamos de estudiar la Torah, de cumplir la Torah y de hacer favores, tanto, quiere decir, si nos esmeramos en ser excelentes, entre nuestra relación entre nosotros y Dios, cuidar Shabbat, cuidar Kasher, ir a la mikve cuando corresponde, a la tevilá, la pileta ritual cuando corresponde, colocarnos el tefilim, vestir con recato, todas las mitzvot entre uno y Dios. Y si nos esmeramos también y en forma prioritaria, por lo menos equitativa, nos esforzamos en las mitzvot interpersonales, amar a nuestro prójimo, solidarizarnos con su problema, hacerle favores, dar caridad, darle ánimos, no tener rencor, no tener envidia, el sentirnos que Ishechad, como un pueblo junto, todos somos hijos del mismo Creador, sentirnos que estamos en el mismo barco. Si nos esmeramos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes, entonces, Inatzelme Jeblosh el Mashiach, la persona se podrá salvar del Jeblosh el Mashiach, de los sufrimientos de la época premesiánica. Hashem Yomar Daile Tzarotenu. Pronto Hashem diga, baste a nuestros sufrimientos y pronto mande al Mashiach. Y hoy más que nunca, después de haber descrito el colapso mundial en todos los sentidos, biológico, económico, social y todos los sentidos, cuando vimos el mundo como entró en un caos, nos damos cuenta que solamente podemos apoyarnos no en nuestra inteligencia, no en nuestra economía, no en nuestra capacidad tecnológica, no en nuestra capacidad médica, sino en quién podemos apoyarnos tan solo en la Vinush Bashamay. En la época premesiánica vamos a entender que la única confianza que podamos depositar será la de confianza en Hashem, el Todopoderoso, que está en los cielos y que nos observa y nos vigila y le importa nuestra conducta. Porque Hashem es el creador y Hashem es nuestro Padre. Nos creó Hashem como un acto de favor, nos creó por nuestro bien. Nos pone en situaciones difíciles que ahora no analizamos la filosofía del sufrimiento humano, pero también eso es como un padre, dice la Torah, tienes que saber y entender que de la misma forma que un padre disciplina o reprende, a veces le da un golpecito en la mano, un padre disciplina a su hijo, que en Hashem lo queja mi acerca, igual Hashem tu Dios te está disciplinando. Es motivo, como dijimos, después de 6 meses de pandemia, es momento de reflexión. Y si la reflexión nos lleva a entender que las peores pesadillas han sido superadas por esta situación real que estamos viviendo, quiere decir que tenemos que tomar medidas drásticas, asumir responsabilidad, corregir nuestros hechos y con confianza en Hashem, actuar y saber que si actuamos en la forma de vida, incrementamos en forma sustancial nuestras posibilidades de nosotros, nuestras familias, nuestros
conciudadanos, los miembros de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, los miembros de nuestro pueblo, los miembros de toda la humanidad, pronto vamos a poder decir, llegó el Mashiach, y cuando llegue el Mashiach, en ese momento ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber muerte, sino todo el mundo vamos a llegar a la culminación donde toda la humanidad va a reconocer la existencia de Dios en forma clara. Todos los que sobrevivamos vamos a decir, Zeeli, veo, este es mi Dios, a quien estuve, Zeeli, que vino, este es mi Dios, a que estuvimos esperando. Besat Hashem, que seamos aquellos que con inteligencia actuemos y con alegría recibamos pronto la llegada de Mashiach, y amén, que todos tengamos, ya te faltan 2 meses, lo que todos tengamos, que tengamos un buen año, Kotben Besefer Chaim Tovim Shalom, que Hashem nos escriba en el libro de la paz y del bienestar, y que ojalá esta epidemia cese mucho antes de Rosh Hashanah. Muchas gracias, les agradezco por su presencia, por su paciencia, que veamos pronto la llegada de Mashiach con nuestros propios ojos, con misericordia y con alegría. Si hay alguna pregunta, si gustan levantar su mano electrónica, sería la forma más adecuada de expresar su deseo de hacer una pregunta. Les pido disculpas por 2 cosas. Uno, que hice una presentación sin referencias bibliográficas en cada concepto y nada más como narrado en forma breve, pero como les dije en la introducción, tengo la fundamentación de todo lo que dije, Besat Hashem, y les expliqué por qué aún así se nos fueron 90 minutos en esta presentación, y eso que fue sin las referencias bibliográficas, pero quería tener una semblanza panorámica de esos 38 factores que han hecho que nos demos cuenta que la realidad rebasó a la imaginación. Por otro lado, les pido disculpas que no voy a decir la palabra a la mitad, quería tener la fluidez de poder hacer una presentación más o menos global, y si ahora veo que hay algunas preguntas, algunas manos que se levantan, le doy la palabra primero a los organizadores, a quienes les agradezco mucho. Primero que todo, dijimos algunas esperanzas las di por caducadas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que con el calor iba a ceder la epidemia? Ya llegó el calor, llegó para marzo, y para abril, y para mayo, y no sé qué. Esa ya caducó, pero hay otras esperanzas que no están caducadas. Que el virus mute y tenga una mutación que lo vuelva poco contagioso, o que pierda su capacidad de contagiar, o que el virus mute y entonces el cuerpo pueda luchar más fácil con él, o que Hashem haga que encuentren un tratamiento específico, y mejor aún que Hashem haga que se encuentre una vacuna. ¿Sabes qué? No necesitamos darle consejos a Hashem. Hashem está contento con nuestros caminos, con nuestras elecciones, pues si Hashem ve que ya recibimos el mensaje que nos quiso dar con esto, si Hashem ve que ya asumimos responsabilidad y no seguimos con la filosofía hedonista de Ajol Beshato, que Mahanamut come y bebe, goza el momento, y si mañana, así dice el pasuk, come y bebe porque mañana nos vamos a morir. Es increíble, la verdad me da otra vez les dije que iba a repetir la palabra, me enfado cuando veo, por ejemplo, en Estados Unidos, playas abiertas, cientos o miles de personas, ya mediodía, por supersaturación de la playa, llega la policía y cierra la playa. Fiestas, etcétera, que la gente actúa como si nada. Si dijeras que una persona tiene urgencia económica, que su situación económica es grave, que tiene que salir un poco con toda la protección para poder buscar su parnasá, que no puede manejarla por medios electrónicos, por internet, puedo entender, pero por tonterías, por esa Hashem ve, que asumimos responsabilidad, que abandonamos esa actitud de buscar los placeres inmediatos sin pensar en el mañana. Si Hashem ve que asumimos responsabilidad de buscar y reflexionar en este confinamiento que tiene en otra conferencia de esas 3 que mencioné, hablé de las ventajas de este confinamiento y dijimos como 10 ventajas. Una de ellas es que tenemos mucho tiempo, estamos encerrados en nuestra casa, tenemos tiempo para pensar, para reflexionar, preguntarnos para qué fuimos creados. Hashem nos creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mi conducta está acorde al propósito, etcétera. Compartir ese propósito con nuestras familias, con ese confinamiento tiene la gran ventaja de poder compartir con nuestras familias nucleares, que a veces tuvo tasas que se volvieron como en béisbol. Yo de joven me gustaba mucho el béisbol. Hay un concepto que se llama pisa y corre.
Muchas casas se volvieron como nada más centros de reabastecimiento. Vienes a comer, vienes a dormir, el resto del tiempo te vas corriendo de tu casa. No te tienes tiempo para reflexionar. Hoy que tenemos tiempo para reflexionar, si Hashem ve que hemos recibido el mensaje, asumimos responsabilidad en todos los sentidos físicos, biológicos y espirituales, entonces no necesitamos darle consejos a Hashem. Hashem puede hacer que el virus como... Oye, ¿de dónde salió el virus? No sé, no voy a esperar ahorita yo con especulaciones ni conspiraciones. El virus salió, ¿de dónde? Voy a decirlo entre comillas, de la nada. Como salió de repente, no saben de dónde salió, se volvió una pandemia. Hashem así puede hacer que desaparezca el virus con una mutación, con una curación, con una vacunación o con las ideas que no nos imaginamos. Hashem sabe. Hashem en el momento, Shemar, hay una parte que decimos Jolaim, Rahaim, Beneemanim. Explico. Jolaim, Hashem llama a las enfermedades, hay enfermedades benignas. ¿Qué quiere decir benignas? Lo contrario es malignas. Pero hay Jolaim, Rahaim, hay enfermedades fuertes, hay enfermedades malignas. Hay la Gemara dice, hay Jolaim, Rahaim, Beneemanim. Jolaim, Rahaim, enfermedades malas. ¿Qué quiere decir malas? Que afectan más a la salud en forma grave. ¿Pero qué quiere decir Neemanim? Traducción fluida. Enfermedades malas y fieles. Pregunta de nada, ¿fieles? ¿Qué dicen enfermedades fieles? Las enfermedades son fieles a Hashem que las mandó. El mismo Hashem, cuando manda una enfermedad, le dice, tú puedes aparecer en tal fecha y tienes que desaparecer en tal fecha o en la fecha que yo te diga. Y las enfermedades son fieles y obedecen a Hashem. En el momento en que Hashem Yomar Dai Letzarotenu diga basta, en ese momento, por la forma más inimaginable, Hashem puede transformar esta pandemia en una tsunami de alegría, de bendición, de salubridad, de bienestar, de riqueza, de abundancia y de redención. Otra pregunta. Pregunta es muy difícil, porque cada caso hay que analizarlo en forma individual. Y entonces, ¿qué quiere decir? La mayoría de las personas que están bien entrenadas y bien motivadas, con frecuencia tienen invitados, por ejemplo, para Shabbat. Y es una de las grandes mitzvot de Am Yisrael, se llama Achnasat Orchim, ser hospitalario. Sin embargo, hay una regla, que uno no, por hacer una mitzvah, no puede uno exponerse a un peligro. Salvo tres cosas que son, uno puede poner en riesgo su vida para no asesinar, para no cometer relaciones sexuales prohibidas y para no hacer idolatría. Pero por otras mitzvot no puede arriesgar su salud. Por Shabbat no puedes arriesgar tu salud. Tampoco puedes arriesgar tu salud por ser hospitalario. Cada caso hay que evaluarlo según el riesgo que representa. Cuando la gente me hace ese tipo de preguntas, les hago un interrogatorio que se arrepienten de haberme hablado. Pero si me hablaste y quieres mi opinión, permíteme preguntar. Algunos dicen, me estás preguntando hasta en qué fecha nací. La verdad no me importa en qué fecha naciste, pero sí me importa mucho tu conducta las últimas 14 días y la conducta de todas las personas con las que convives y la conducta de la persona a la que quieres invitar antes de contestar. Así que no te contesto. Si te vas a exponer a un riesgo, no tienes derecho a cumplir la mitzvah de hospitalidad. Pero hay excepciones y cada caso hay que analizarlo en forma individual. Consulten con su rabino, quien conoce bien su caso particular y de la persona que requiere la hospitalidad. Siguiente pregunta. Acepto la frase y aprecio la sinceridad. Si tú te acuerdas, cerca del final, después de haber leído las 38 motivos por el cual fundamenté el título de la conferencia, los 38 puntos, dije, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? ¿Salir deprimido? ¿Salir, como tú dijiste, desmotivado? ¿Salir? No, al revés, hacer conciencia. Porque la mayoría de las personas inteligentes y responsables, cuando toman decisiones tan equivocadas es por falta de información. Y yo he visto muchas personas inteligentes tomando decisiones que arriesgan su vida y la de su familia por dos posibilidades. Falta de responsabilidad o falta de información. Me inclino a pensar, falta de información. Así que, para mí, Leliao, agradezco mucho tu pregunta. Yo podría haber escogido, voy a tomar un ejemplo. Tú me hiciste el favor de invitarme ya 2 o 3 veces a este foro maravilloso que ustedes han logrado establecer. Una de ellas me dijiste, le sugiero
Me dijeron que tiene una conferencia muy bonita que se llama El Sendero de la Alegría. Doctor, ¿qué le parece si da esa conferencia? Deja que te diga yo y mi amigo Eliao. Si yo, por decir, te dije el tema de esta conferencia hace una semana, yo podía escoger entre El Sendero de la Alegría, una conferencia hermosa, ahí está la grabación, el que quiera oírla está en talkmetmedia.com. El Sendero de la Alegría es tan hermoso, los conceptos tan motivantes, aparte la verdad salió hasta simpática esa versión, te ríes todo el tiempo. Está bonita esa conferencia. Si yo tuviera que escoger, Elías, entre dar la conferencia El Sendero de la Alegría o dar la conferencia cuando la realidad rebasa la imaginación en cuanto a la pandemia, para mí, ¿qué sería más cómodo hablar? Sin duda tendría más comodidad y hasta tal vez más aplausos, mismos que obviamente no busco, si hubiera dado El Sendero de la Alegría. ¿Por qué escogí no dar El Sendero de la Alegría? Ahí está la grabación, escúchenla. Pensé que era mi responsabilidad, porque quizás por el hecho de ser médico o por algunas otras circunstancias personales, tengo meses estudiando el tema. Tengo quizás más información sobre el tema de la pandemia que el promedio de las personas. Entonces, mi responsabilidad es compartir la información. Porque yo estoy seguro que las personas tienen que salir muy motivados de esta conferencia. Ahora sí, a partir de hoy, ya no digo jajaja, es un resfriado, jajaja, no pasa nada, jajaja, a los niños no les afecta, jajaja, a los, ¿cómo se llama? Jajaja, a los niños no les afecta, a los jóvenes no les afecta, no les da forma grave, jajaja, eso, jajaja, aquello, va a venir el calor, va a venir no. ¿Sabes qué? Hashem no las puso difícil. Es lo que dije. Ante situaciones muy especiales, se requieren medidas muy especiales. Y yo creo que estamos en un momento de la historia que requiere medidas muy importantes. Entonces yo tendría que estar saliendo y bailando de esta conferencia. ¿Por qué? Si alguien va en la vida y está caminando, manejando un automóvil con los ojos vendados, si está manejando el automóvil, tiene el riesgo de perder la vida y poner en riesgo la vida de las demás personas. Y si llega alguien y le quita la venda y sigue manejando, no le agradecerías a esa persona. No busco agradecimiento, pero es un favor. Y entonces tenemos que sentirnos motivados de saber, ya entendí lo grave del asunto, y ya entendí que sí hay solución. Y la solución depende de mí, como dice la Dabarta, ya la vi, el asunto no depende sino tan solo de mí, porque aunque otros no se cuiden, si yo me cuido bien a mi familia, cuido bien a mi comunidad, va a ser para el bien de todos. Entonces yo les recomiendo salir muy optimistas, porque yo creo que lo más deprimente, perdón que insista, es que yo tengo un problema, que soy víctima impotente de no hacer nada. No puedo hacer nada, soy totalmente víctima. Y no puedo hacer nada para salvarme. Pero aquí sí es un problema grave, pero sí puedo hacer algo. Está en mis manos medidas físicas, biológicas y espirituales. Tengo que salir feliz. Si me diste armas para avanzar, tengo que estar feliz. Consulten a su rabino, consulten a su médico, son preguntas, se llama eso dinene fashot, preguntas de vida o muerte, preguntas de vida o muerte. En tiempos, en la antigüedad había un tribunal de 71 sabios que sesionaban todos juntos, serenamente, escuchaban el caso con serenidad para dar un dictamen. Yo no puedo un dictamen global sobre preguntas tan importantes. Yo les recomiendo consultar con sus rabinos, consultar con sus médicos y sobre todo consultar con Hashem, pedirle a Hashem. Me voy a tener que despedir porque yo creo que ya es un abuso del tiempo. Y consultar con Hashem. Como decimos en la tefilá, tal vez algunos de ustedes todavía no han dicho el rezo nocturno de Arvit, Mairiv. En Mairiv hay una frase hermosa que dice: "Betakenenu malkenu be'etzat tova milefaneja". Te imploro, Hashem, tú que eres mi rey y el rey todopoderoso, takenenu be'etzat tova milefaneja. Por favor, danos un buen consejo para saber cómo actuar. ¿Verdad, Hashem Baraj? Una vez más les agradezco a los organizadores, les agradezco a todos los presentes y le agradezco a Hashem por haberme ayudado a escoger el tema. En vez de haber hablado del Sendero de la Alegría, que venir el otro día lo haré con mucho gusto, hoy hablé de un tema urgente en este momento. Y como tú dijiste, por el mérito que ustedes estuvieron escuchando, te soy sincero, las conferencias, no, le haría muchas preguntas en forma individual. Tengo interrogatorios, ¿cómo se llama? Interrogatorios ya copy-paste, ya son FAQ, frequently asked questions. Son preguntas que plantean con frecuencia, les mando un interrogatorio. Según las respuestas,
Les digo, pero ustedes tienen jajamín que no necesitan hacer preguntas, pueden contestarles en forma más sencilla. Entonces estaba yo por despedirme, con el permiso de ustedes, agradeciendo a todos su presencia, su paciencia y pidiéndole a Hashem que nos dé un consejo adecuado para que podamos pronto, vamos a decir, ya que hablamos de pesadillas que se tienen en sueño, cuando esa persona está soñando, está escrito que cuando llegue el Mashiach, Ainu que Holmin, Azimalese Jokpinu. En ese momento se va a llenar nuestra boca de alegría, de risa, de Shonenurina, nuestra boca de canto. Ainu que Holmin, voy a explicarlo. Ainu que Holmin, ¿qué quiere decir? Cuando llegue el Mashiach vamos a estar como soñando. El ejemplo que dicen los jajamim es la siguiente. Cuando uno está soñando, uno está en una pesadilla, está en un sueño y uno cree que es la verdad, no puede imaginarse que no sea la verdad. Cuando uno se despierta todo agitado, taquicárdico, asustado, a veces hasta sudando, voltea uno a ver, ay, estoy en mi casa, Baruch Hashem, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, ay, Baruch Hashem, era un sueño. En el momento en que te das cuenta que todo el sufrimiento era un sueño, el sufrimiento se desvanece. Cuando llegue el Mashiach vamos a ver que todo lo que sufrimos fue como un sueño. El sufrimiento se va a desvanecer y malese jokpinu ushonenurina. Nuestra boca se va a llenar de risa y nuestras lenguas de cantos de alabanza a Hashem, que sea pronto en nuestros días. Muchas gracias. Si alguien quiere mandar más preguntas, las pueden mandar por email, en el email que está ahí en el chat. Si me tardo en contestar, discúlpenme, trato de contestar. Igualmente, buenas noches. Y está escrito que el mes de Av se va a transformar en el mes de máxima alegría, el mes que estamos esperando, que empezar, que es el mes de máxima tristeza, se va a transformar, dice el Ben Shai, Av, Aleph Bet, el padre de todos los meses, va a ser el mes más bonito, de más alegría. El Tisha B'Av va a ser el día de la reconstrucción de Bet HaMikdash, que sea pronto este año. Muchas gracias, buenas noches, que estén.